Bonjour a tous, o debería decir buongiorno a tutti. Hoy vamos a ver el tema de las lenguas de Italia. Ahora, el tema de las lenguas de Italia es complicado porque hay muchas lenguas en Italia, hay muchos dialectos y muchas variedades, como pueden ver en el mapa. Por lo que el día de hoy vamos a estar viendo solo una parte de esos idiomas y en un segundo video continuaremos con los demás o con los que se pueda. Nos vamos a enfocar el día de hoy con los idiomas que tienen más de 1 millón de hablantes en Italia. Y bueno, vamos a empezar con el idioma italiano, que evidentemente es el que se habla en toda Italia y que es el oficial. Ahora, el idioma italiano, deriva de lo que es el toscano antiguo. El toscano antiguo fue una lengua que se hablaba pues en la parte de Florencia, en la ciudad de Florencia, y que fue utilizado por escritores de renombre, por ejemplo Dante Alighieri, para escribir sus obras. Por lo que este idioma se terminó imponiendo en lo que es toda la península de Italia, en base a prestigio más que por cuestiones de políticas. Como recordamos históricamente, después de la caída del Imperio Romano, la península itálica fue dividida en pequeños reinos o provincias de otros países, por lo que estuvo mucho tiempo separada y no tenía un idioma unido. Ya después de la era medieval, en la parte que se considera como la época dorada de la escritura italiana, fue que se empezó a utilizar el toscano antiguo como la lengua en reemplazo del latín, que era el que se utilizaba antes para escritos. Ahora, el italiano tiene muchos dialectos, dado que como los idiomas regionales influyeron a la hora de aprender el italiano, o en este caso el toscano antiguo, eso afectó la pronunciación y ciertas formas de hablar de cada zona de Italia. Ahora, es muy importante notar que un dialecto es una derivación de un idioma. Es decir, no es una lengua minoritaria. Un dialecto deriva de una lengua que ya existe. Por ejemplo, del español tenemos dialectos del español. Tenemos el dialecto andaluz, tenemos el dialecto mexicano o el dialecto rioplatense en Argentina. Entonces es diferente hablar de un dialecto en ese sentido que hablar de un idioma. Bien, a pesar de que Italia es un país relativamente pequeño, hay unas comunidades muy grandes de italianos fuera de Italia. De hecho, hay creo que la misma cantidad de descendientes de italianos en América que italianos en Italia. Sobre todo en lo que es Brasil, Argentina, que sabemos que los argentinos la mayoría desciende de italianos, y de Estados Unidos. Lo curioso también es que los migrantes que fueron a Brasil y Argentina eran del norte de Italia en su mayoría, y los que fueron a Estados Unidos eran del sur de Italia en su mayoría. Bien, vamos a empezar con el idioma napolitano o napolitano, que se habla en la zona meridional de Italia, como podemos ver aquí en el mapa. Hay alrededor de 11 millones de hablantes. Estos son la suma de tanto los que lo hablan de manera nativa como los que lo aprenden. Y al igual que el italiano estándar, pues tiene muchos dialectos, dependiendo de la zona en la que estemos hablando. Deriva de lo que es el reino de Nápoles, el nombre, o sea, por eso se le llama así napolitano, porque antes existió un reino de Nápoles, y se habla sobre todo en la zona de Campania. Vamos ahora con el siciliano, que muchos recordarán por las películas de la mafia italiana, la Cosa Nostra, que de hecho deriva de esta zona. Y de hecho, la mayoría de los migrantes que iban a Estados Unidos eran de esta zona, de la zona de Sicilia. Hay alrededor de 8 millones de hablantes en todo el mundo, y es una lengua principalmente familiar, es decir, que lo hablan no tanto de manera oficial o pública, sino entre amigos, conocidos, familia. Ahora, este idioma tiene muchas influencias griegas, bizantinas, árabes, de diferentes idiomas, porque justamente en la zona de Sicilia fue un lugar de paso de muchos pueblos o de mucha gente. De hecho, la zona fue por mucho tiempo parte de la corona española. Vamos ahora con el lombardo, lumbar, que se habla en el norte de Italia. Hay alrededor de 7 millones de hablantes. De nuevo, esto es una mezcla tanto de los que lo tienen como segundo idioma como de los que lo tienen como primer idioma. Ahora, hay un problema con el idioma lombardo, y es que como está en la zona norte de Italia, que es una zona muy industrial y por lo tanto bastante más globalizada en Italia, hay una disminución progresiva del idioma lombardo.
la mayoría de nuevas personas, básicamente los niños, los adolescentes, aprenden el italiano estándar más que el idioma lombardo. Seguimos con el véneto. Y el idioma véneto, que se habla en esta zona que vemos aquí en el mapa de Italia, es hablado por alrededor de 3 o 4 millones de hablantes. De nuevo, en estas zonas es difícil determinar cuántos hablan realmente el idioma, pero bueno, es un aproximado. Y el idioma véneto es la evolución del idioma de Venecia, de la República de Venecia. La República de Venecia fue por mucho tiempo una potencia marítima en la zona. De hecho, si ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta que muchas guerras que hubo en el pasado en Europa, la República de Venecia estuvo involucrada y en este caso el idioma que hablaban era algo parecido al véneto actual. Pero bueno, evidentemente con su evolución que cualquier idioma tiene a lo largo del tiempo. Y finalmente tenemos el idioma sardo o sardu que se habla en la isla de la Cerdeña o Sardiña que dirían ellos en su idioma. Lo hablan alrededor de 1 millón de personas, principalmente de la zona centro y sur de la isla, como podemos ver aquí en el mapa. Y es un idioma muy diferente del italiano, es decir, la mayoría de idiomas o dialectos que vemos aquí en el mapa o de los que he hablado tienen cierta relación con el italiano o el toscano antiguo. Pero el idioma sardo o de aquí de la isla de la Cerdeña, dado que está aislado del resto de Italia, desarrolló una forma propia de idioma derivado del latín. De hecho, se considera un poco arcaico por muchas expresiones y mucho vocabulario que tiene. ¿Sí? Entonces, para que veamos un poco las diferencias entre estos idiomas, vamos a hacer lo mismo de siempre, una comparación con la frase que conocemos. Buenos días, me llamo Antonio y me gustan los idiomas. Que en italiano, que algunos llamarían toscano moderno, sería Buongiorno, mi chiamo Antonio e mi piacciono le lingue. Bueno, mi italiano no será el mejor, pero bueno, ahí está cómo se diría en italiano estándar. Vamos ahora con el napolitano, que sería Buongiorno, mi chiamo Antonio e mi piacciono e lengue. Como podemos ver, hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la pronunciación y la escritura. El idioma napolitano no es un idioma unificado, entonces habrá algunos dialectos, como en los demás idiomas que vamos a ver, en los cuales la pronunciación o la forma de decirlo sea diferente. Vamos ahora con el siciliano. Buongiorno, mi chiamo Antonio e mi piacciono le lingue. De nuevo, pues aquí vemos que sigue siendo derivado del latín y que tiene mucho que ver con el italiano estándar, aunque también con sus diferencias. Bien, vamos con el idioma lombardo. Tenemos aquí la frase Buondì, a mí me chiamen Antonio e a mí mi piacen el linguaggio. Bueno, de nuevo, vemos aquí las diferencias en cuanto al italiano estándar, que aquí ya vemos que deriva un poco diferente, se desvía un poco más de lo que es el idioma italiano estándar. Vamos con el veneto. Buondì, mi chiamo Antonio e mi piace le lingue. Que como vemos aquí hay una especie de L rara en el veneto, es la L del veneto. Y también es curioso que tiene una forma similar de decir buenos días que el lombardo, y eso es porque si vimos en los mapas están uno al lado del otro. Y finalmente tenemos el idioma sardo. Buonu die minai antendeu e mi pichiai y piagini is limbas. Bueno, como podemos ver aquí ya hay una gran diferencia de pronunciación y escritura del idioma sardo, que de nuevo, como he mencionado anteriormente, puede que en otro acento o en otra pronunciación de otra ciudad de la Cerdeña se pronuncie diferente, pero como vemos también hay un gran alejamiento de lo que es el italiano estándar. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, cualquier duda o pregunta o comentario o conocimiento que quieran compartir, lo pueden hacer en los comentarios. Continuaremos con el video de la segunda parte de los idiomas de Italia en un próximo video. Hasta entonces, nos veremos y a la prochaine.